tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la parábola de los dos deudores. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y en los versículos del 21 al 35. Y empieza la introducción de esta parábola, es de esta manera. Es Pedro preguntándole algo a Cristo. Y fíjense lo que dice. Entonces Pedro, llegándose a él, versículo 21, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Fíjense la pregunta. En realidad, entre el judaísmo de aquella época, según los maestros de la religión, uno tenía que perdonar a su hermano hasta 3 veces. Es decir, ellos 3 veces te perdonaban, ¿no? Pero después ya, digamos que se desentendían. Entonces Pedro, queriendo mostrar mayor piedad que la de los escribas y fariseos, le pregunta a Cristo si uno tiene que perdonar hasta 7 veces. Y el 7 es un número que refleja lo completo, lo perfecto, ¿no? Entonces Jesús le responde algo que Pedro no espera. Es decir, Pedro pone, si bien aumenta la cantidad de veces que uno tiene que perdonar, le pone un límite, le pone un tope, pero Jesús excede ese límite y le responde, versículo 22, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Este número obviamente que uno podría decir, bueno, son 490 veces, entonces yo agarro una libreta y voy anotando, ¿no? Hasta 490 veces. Nadie hace eso. En realidad Jesús lo que está diciendo es que uno tiene que perdonar siempre. Uno tiene que perdonar siempre porque en realidad cuando nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, empieza a haber una raíz de amargura en el corazón, lo que nos lleva con el tiempo a enfermar, nos lleva con el tiempo a vivir tristes, a tener una vida miserable, porque en realidad cuando no perdonamos nos estamos dañando a nosotros mismos. Entonces Jesús dice, hay que perdonar siempre, 70 veces 7, que tiene un paralelo profético con las 70 semanas, ¿no? 70 veces 7 años Dios esperó a Israel, ¿sí?, que se arrepintiera, y luego Israel fue abandonada, ¿no? Fue dejada a su propia suerte en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Tiene un paralelo profético. Pero en nuestra vida práctica nadie va a andar anotando 70 veces 7, sino que debemos perdonar siempre a nuestro prójimo. Entonces, ahora Cristo les va a contar una parábola y les dice lo siguiente, porque todo se aprende mejor con un ejemplo concreto, ¿no? Porque nosotros miramos a nuestro prójimo, nosotros como jueces, pero nos olvidamos que nosotros mismos somos deudores para con Dios. Que Dios nos ha perdonado una gran deuda, ¿no? Entonces en el verso 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Es decir, era un rey, tenía sus funcionarios y ahora había que hacer cuenta, había que hacer un arqueo de caja, había que ver los libros contables, a ver si todo estaba en orden, a ver si sus administradores tenían una buena administración de sus bienes, pero habían deudas. Habían malas administraciones, quizás se había sustraído de los bienes de ese señor. Entonces él llama a sus siervos y dice, verso 24, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Los talentos eran piezas de plata, ¿sí? o medidas de peso en plata. Y era mucho dinero. Para que nos hagamos una idea, un talento sería hoy en día $1.500. $1.500, imagínense lo que cuesta juntar $1.500. Más para las economías deprimidas de América Latina, cuesta muchísimo tiempo juntar $1.500. Pero este no debía un talento, debía, dice, 10.000 talentos, o sea que debía 15 millones de dólares. Imagínense lo que nos cuesta juntar $1.000. Imagínense lo que nos costaría juntar $10.000. Luego imaginen $100.000. Luego ya nuestra imaginación no alcanza para hablar de juntar $1.000.000 y mucho menos juntar 15 millones de dólares. No nos alcanza la vida. No nos alcanza la vida para trabajar, para ahorrar y pagar encima una deuda, porque esa plata no la vamos a consumir nosotros. O sea, es simplemente deuda. ¿Qué quiere decir esta parábola? ¿Qué nos está queriendo decir Cristo? El hombre no puede pagar la deuda del pecado. Es impagable. La deuda existe, pero el hombre no la puede pagar.
Y Cristo en cada una de las parábolas, Él se encarga de llamar la atención a que el hombre no se justifica a sí mismo delante de Dios, que el hombre no puede recomendarse a sí mismo delante de Dios, sino que tiene que recibir de parte de ese Dios un regalo, un don, que es el perdón de los pecados. O sea que esta deuda era impagable. Nos dice el versículo 25, lo que estamos hablando ahora, mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Es decir que este hombre no puede pagar, el ser humano no puede pagar la deuda del pecado y está condenado, por lo tanto, a la muerte. Está condenado a no vivir más porque no puede pagar la deuda del pecado. Incluso acá se los vende como esclavos, ¿sí? Como para tratar de aminorar esa deuda. Sin embargo, dice el verso 26, entonces aquel siervo postrado le adoró diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mentira, no se puede. El ser humano, cuando se acerca a Dios para pedir perdón por sus pecados, el ser humano quiere pagar la deuda y no se puede. No se puede. No lo podemos resolver haciendo votos. Señor, si tú me perdonas, yo voy a hacer esto, esto, aquello. No, tenemos que aceptar ese perdón por gracia. No podemos pagarlo, no lo podemos pagar. Entonces el hombre ofrece pagar, verso 27. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjense, ¿qué hizo este señor? Agarró los libros y tachó la deuda, rompió el recibo y dijo, ya no me debes nada. Eso es gracia, eso es perdón absoluto. Nuestros pecados son arrojados, según la Biblia, al fondo del mar. No habrá más memoria de ellos. Dios nos ofrece un perdón completo. No un perdón parcial, no que dice, bueno, yo te perdono, pero fíjate que yo me voy a acordar de tal y tal cosa. No, 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 es un perdón completo. Destruyó la deuda, no hay más deuda. Cristo pagó la deuda de nuestros pecados con su vida perfecta. La vida de Cristo ahora es imputada a nosotros para que nosotros seamos vistos como Cristo es visto delante del Padre. Como Cristo es aceptado, nosotros somos aceptados. Se nos imputa la justicia de Cristo, se nos perdona completamente la deuda. Sin embargo, cuando Dios nos imputa a nosotros la justicia de Cristo, también quiere impartirnos diariamente su justicia para que vivamos una vida de obediencia, para que no volvamos a convertirnos en deudores, para que no volvamos a abusar de esa gracia, para que no volvamos a caer en el mismo pecado en el cual estábamos antes. Versículo 28, y saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¡Wow! Ahora él está siendo probado, nosotros somos probados a ver cómo nos comportamos con nuestro prójimo. Acá dice que este hombre le debía 100 denarios. Un denario vendrían a ser hoy en día unos 20 centavos de dólar. O sea que 100 denarios eran unos 20 dólares. Fíjense, él había debido 15 millones de dólares y esa deuda le había sido perdonada. Pero ahora se encuentra con alguien que le debe 20 dólares. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, ni me importa esa deuda. Mirá, Dios me perdonó mis pecados. Vengo a decirte que Dios me perdonó mis pecados, así que yo te perdono. No pasó eso. Fíjense lo que pasó. El versículo 28 continúa diciendo que cuando encontró a su consiervo que le debía apenas unos 20 dólares, lo agarró del cuello y lo ahorcaba diciéndole, págame lo que me debes. ¿A quién representa este hombre? Nos representa a nosotros, que consideramos más graves las faltas de otros contra nosotros que nuestras faltas contra Dios. Si nosotros consideramos nuestras faltas contra Dios más graves y por lo tanto el perdón de Dios hacia nosotros un acto de amor tan tremendo, nosotros perdonaríamos de la misma manera a los que nos ofenden. Porque las ofensas que recibimos son menos graves, son 20 dólares al lado de los 15 millones que nosotros le debíamos a Dios. Versículo 29 dice, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Fíjense la misma situación. Nos rogaron que lo perdonáramos y nosotros dijimos no. ¿No? Hay personas que usan la frase, no, Dios es el que perdona. ¿No? Dios es el que perdona. Yo no tengo nada que ver. ¿Por qué? Porque se niegan a perdonar.
se niegan a demostrar el amor que han recibido al recibir el perdón de parte de Dios. Y el versículo 31 nos dice lo siguiente: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y vinieron, declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es terrible, hermanos, porque acá se cumple la palabra de Cristo que dice que con la misma vara que nosotros juzgamos, seremos juzgados. ¿Esto tiene que ver con que el carácter de Dios sea vengativo? No, es simplemente porque nosotros estamos estipulando las reglas del juicio. Y de la misma manera que nosotros juzgamos a otro, estamos estableciendo esas reglas para nosotros mismos. Pero no porque Dios quiera condenarnos, no porque Dios quiera destruirnos, o porque Dios quiera simplemente rechazarnos y ya no quiera perdonarnos. Dios es amplio en misericordia. Sus misericordias se renuevan cada día y podemos ir a Él y buscarle de todo corazón y Él nos perdona, porque la Biblia dice que se goza en perdonarnos. Pero simplemente Él rechaza a las personas que han establecido las reglas del juego, aplicaron una justicia humana a los demás y por lo tanto esa misma justicia humana será aplicado a esas personas, porque esas personas van a decir el propio juicio que ellos merecen. Entonces Dios va a respetar esa voluntad y por lo tanto esas personas se van a perder porque esas personas se negaron a perdonar a su prójimo. Entonces fíjense, hermanos, qué liberador, qué bendición es poder perdonar a nuestro prójimo, a aquellos que nos han hecho un agravio. No solamente porque nosotros somos liberados de la angustia, somos liberados de la tristeza, de lo que nos carcome por dentro, ¿no?, que es una raíz de amargura, sino también porque podemos ser aceptos en el amado, porque vamos a ser medidos con la misma medida que midamos a los demás y vamos a ser juzgados por el mismo juicio. Así que hasta aquí la parábola de los dos deudores. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, denle a like, dejen acá abajo todos sus comentarios, qué piensan de esta parábola, de qué otra manera se puede llegar a aplicar. Compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y nos estaremos viendo en un próximo video.